Gracias damos a nuestro Padre Celestial cada día por sus infinitas bendiciones. Confiamos en la voluntad de nuestro Dios. Les damos la bienvenida a nuestro canal Aprendiendo de Jesús y a este video en el cual estaremos estudiando el comentario bíblico adventista sobre la lección de Escuela Sabática número 10, titulada Cónyuges junto a la cruz. Mi querido hermano, mi querida hermana, antes de comenzar, queremos agradecerles por cada semana que están con nosotros en este estudio y también les motivamos a que antes de continuar compartan este mensaje con todos sus amigos y familiares para que este ministerio pueda crecer cada día más y esparcir la palabra de Dios a todo aquel que la necesite, como cada día la estudiamos nosotros, quienes estamos sedientos por conocer cada día más a nuestro Señor. Gracias también por cada uno de sus likes y comentarios. Somos una familia en Cristo y nos complace cada día leerles y unirnos en oración con lo que ustedes cada día nos comparten y escriben allí en los comentarios. Gracias, mis apreciados hermanos. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos porque nuevamente nos permites estudiar tu palabra. Porque como familia, oh Dios, queremos entregar nuestras vidas y nuestros corazones a ti. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, que hay necesidades, oh Dios. En los comentarios, Padre Celestial, muchas personas dejan un pedido especial para ti. Sabemos que conoces el corazón de cada uno y oramos de manera muy especial para que sean contestadas esas oraciones conforme a tu santa voluntad. En Jesús. Amén. El comentario bíblico adventista sobre Efesios 5, 21 al 33 nos dice: Someteos unos a otros, aun cuando este principio general de conducta pueda relacionarse con los pensamientos expuestos, conduce naturalmente al pasaje siguiente, donde recibe aplicación específica. Sumisión, humildad y sujeción son características esenciales en el creyente. El yo debe empequeñecerse frente a Dios y nuestros semejantes. Lo que exigimos los unos de los otros, aun respecto de nuestros derechos, a menudo está en contradicción con el espíritu del amante ministerio, que es el corazón mismo del Evangelio. Además de la obediencia cristiana a los mayores, a los que ejercen autoridad, y de respeto hacia los que son considerados como iguales, hay también una sumisión o consideración cristiana a los que se hallan en posición de inferioridad. Esta sumisión revela consideración, caridad y respeto por la persona de todos los hijos de Dios. Por medio de esta declaración general de principio, el apóstol ha preparado el camino para la instrucción detallada que está a punto de presentar. Pablo propone 3 áreas en las cuales el espíritu de sumisión debe expresarse plenamente para que las relaciones involucradas se cumplan cristianamente. Relaciones entre esposos, entre padres e hijos y entre amos y sirvientes. Versículo 22. Las casadas están sujetas. Pablo coloca a las mujeres en una posición de subordinación con relación a sus esposos. La ética de las relaciones cristianas en la familia puede percibirse con claridad solo cuando se entiende que diferencia y subordinación de ninguna manera implican inferioridad. Claro que no. La sumisión que se ordena a la esposa es el tipo que solo puede darse entre iguales. No es una obediencia servil, sino una sumisión voluntaria en los aspectos en los cuales el hombre ha sido puesto por su hacedor como la cabeza. Toda la comunidad necesita tener una cabeza para existir en forma organizada. Aún en nuestra era de libertad, en la cual se insiste en la igualdad entre hombres y mujeres, el hombre que no asume con amor la dirección de su familia es menospreciado por los hombres y las mujeres. Este principio de sumisión es permanente, pero su aplicación específica puede variar a lo largo del tiempo de acuerdo con las costumbres y conciencias sociales. Versículo 23. Es cabeza. Esta frase, que aparece 2 veces en el versículo, no tiene artículo definido en el texto griego.
Para enfatizar la cualidad de preeminencia, Pablo hace la misma aseveración en 1 Corintios 11:3, pero afirma en otro lugar que delante de Dios no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Para los que están en Cristo no hay distinciones de sexo, clase o raza. Sin embargo, en virtud de sus cualidades diferentes, cada sexo, clase y raza puede hacer su propia contribución mutua y en favor de la sociedad. La preeminencia del esposo consiste en cuidar de su esposa con conocimiento y responsabilidad, así como Cristo cuida a la Iglesia, su cuerpo, es decir, la Iglesia. Así como Cristo es el Salvador del cuerpo, o sea, de la Iglesia, el esposo debe ser el protector y sostenedor de su esposa y familia. En una familia donde el esposo muestra la misma solicitud por el bienestar de su esposa que Cristo muestra por la Iglesia, nunca se levanta polémica en cuanto a la preeminencia o inferioridad de alguno de sus miembros. Amad a vuestras mujeres. La adecuada respuesta del esposo a la sumisión de la esposa no es por medio de órdenes, sino de amor. Esto inmediatamente transforma una sociedad de lo que otra manera sería una dictadura. Un verdadero esposo nunca expresa órdenes rudas o desconsideradas. Su amor se expresará de distintas maneras, una de las cuales es por medio de la palabra de afecto y comprensión. Además, el esposo sostendrá materialmente a su esposa, hará todo lo posible por hacerla feliz y la honrará en todo. Para un comentario sobre el tipo de amor que aquí se ordena, ágape. Se entregó a sí mismo. La prueba suprema de amor consiste en abstenerse voluntariamente de la felicidad propia para que otro pueda disfrutarla. En este aspecto, el esposo debe imitar a Cristo, abandonando sus placeres y comodidades personales, permaneciendo al lado de su esposa en la hora de la enfermedad para contribuir a su felicidad. Cristo se dio a sí mismo por la Iglesia porque ella estaba en profunda necesidad. Lo hizo por salvarla. De la misma manera, el esposo se dará a sí mismo por la salvación de su esposa, ayudándola en sus necesidades espirituales, y ella se dará a su esposo con espíritu de amor mutuo. Versículo 26. Para santificarla habiéndole purificado. Cristo nos quitó los vestidos de impureza y en su lugar nos dio el manto de su perfecta justicia. Lavamiento. Esta palabra reaparece solo una vez más en Tito 3:5, lavamiento de regeneración. Como en el capítulo que comentamos aparece en relación con el matrimonio, posiblemente haya una alusión a la antigua costumbre del baño purificador de la novia antes del matrimonio, pero la referencia puede ser el bautismo. De todos modos, la idea básica es que Cristo ha purificado a la Iglesia y que se dio a sí mismo por ella, para que pudiera llegar a ser pura y en esa forma habitar con Él por la eternidad. Palabra. Compárese con el uso que se le da en Romanos 10:8. Muchos comentadores ven aquí una alusión a la fórmula usada en conexión con el rito bautismal. Otros ven una referencia a la expresión de fe del nuevo converso, pero hay quienes aplican el término al evangelio o a la palabra de fe predicada antes del bautismo. Versículo 28. Así, luego de la breve digresión en la cual se refirió a la Iglesia glorificada, el apóstol regresa a su tema destacando el elemento principal de la semejanza entre el matrimonio terrenal y la unión de Cristo con la Iglesia. El amor sacrificado que nunca deja de ser. Así se refiere a la descripción del amor de Cristo en los versículos 25 y 27. Como a sus mismos cuerpos. Se hace esta recomendación no porque el amor propio sea el ideal más elevado, sino porque los esposos son un cuerpo o una carne. Así como el hombre protege su propio cuerpo contra peligros e incomodidades, en forma similar dará a su esposa el mismo tipo de consideración. Pablo enfatiza aquí que debe existir una unidad esencial. Asimismo se ama. Es así porque sus intereses son los mismos, sus ideales se complementan y sus blancos en la vida espiritualmente son idóneos. Cuando el esposo fomenta el bienestar de la esposa, está fomentando al mismo tiempo su propio bienestar, no solamente porque ambos están estrechamente ligados,
sino porque la esposa impartirá al esposo la felicidad que recibe de él. La bondad produce bondad, una sola carne. Es como si el hombre y la mujer fueran solo partes complementarias que unidas forman un ser único y perfecto. Una consideración seria de este pensamiento impediría la forma frívola en la cual muchos contraen matrimonio, a veces con la deliberada intención de divorciarse si la unión no marcha satisfactoriamente. El propósito de Dios es que el matrimonio sea una asociación de por vida. Por lo tanto, toda sociedad que trata livianamente esta institución divina lleva en su seno la semilla de su autodestrucción. La familia es una parte de la sociedad supremamente importante para jugar descuidadamente con ella. Cristo también desea que su unión con su pueblo sea eterna. El comentario bíblico adventista sobre Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4 nos dice: vanagloria, orgullo vacío, estima propia infundada, engreimiento. Este vocablo deriva de kenos, que significa opinión o vacío. Ningún bien permanente se logrará por medio de un hecho o de un trabajo con el espíritu que aquí describe Pablo. No debemos trazar planes ni ir en pos de meta alguna si somos impulsados por ambiciones egoístas o un deseo de superar a otros. Si estos motivos están presentes, nada puede agradar a Dios, ni aunque su fin sea bueno en sí mismo. Humildad. Por lo tanto, tener una opinión humilde de uno mismo. Los escritores seculares usan este sustantivo en sentido despectivo, y Pablo lo utiliza en Colosenses 2:18 para referirse a la humildad simulada, pero en Hebreos 20:19 tiene el significado cristiano especial de humildad mental. El cristianismo ha ensalzado la humildad hasta un nuevo nivel, como uno de los rasgos más atrayentes del carácter. El que es verdaderamente humilde no se jacta de su humildad, sencillamente se autoestima equilibradamente en su relación con Dios y con el plan de salvación. Superiores. La humildad fija la vista en la excelencia ajena y se juzga desde ese punto de vista. El hombre verdaderamente humilde es sensible a sus propios defectos, pero se da cuenta de que no ve con la misma claridad los defectos de otros. Es natural que aquellos que comprenden debidamente sus propios defectos esperen que los otros no tengan esos defectos y que sus corazones sean más puros. Por lo tanto, son inducidos a creer que los otros merecen mayor respeto que ellos. Un hombre verdaderamente piadoso siempre es humilde y desea que los otros sean preferidos en los cargos y honores. Eso no significa que no ve los defectos de otros cuando son manifiestos, pero será humilde y discreto. Esta virtud cristiana rechaza la ambición de los cargos y ayuda a sentir contentamiento no importa qué determine la providencia divina. Lo suyo propio. Pablo insta a los cristianos a que no sean egoístas, a que no permitan que su atención esté completamente absorbida por lo que les interesa a ellos o a sus familias. El apóstol les pide que demuestren un tierno cuidado por la felicidad de todo el grupo y que en una abnegada solicitud tengan en cuenta el bienestar de los otros. Nadie está en libertad de vivir únicamente para sí mismo o para no tener en cuenta la necesidad de los otros. Esto no significa que uno debe ocuparse indebidamente de los asuntos ajenos como lo hacen los entremetidos, sino que no debe pasarse por alto el bienestar de los otros. El consejo de Pablo tiene el propósito de eliminar el estrecho espíritu de egoísmo y fomentar una bondadosa consideración por la felicidad de nuestros prójimos. El cristiano tiene una responsabilidad particular por el bienestar espiritual de otros. Si un hombre está espiritualmente ciego y no desea ir al Maestro, no es entremetimiento tratar de conducirlo al Salvador, así como no lo es advertir a una persona en una noche oscura que hay un precipicio peligroso en el camino o despertarla de un sueño para decirle que su casa está incendiándose. Si no se le ha advertido que se aproxima el retorno del Salvador,
No es una interferencia indebida hablarle de ese acontecimiento próximo. No hay ningún entremetimiento en hablarle del glorioso cielo que puede ser suyo, así como no lo sería decirle que hay una mina de oro en su propiedad. Se hace por el propio interés de esa persona, y a un verdadero amigo te corresponde enseñarle o recordarle esas cosas. La única información que tiene el mundo acerca de la vida futura debe recibirla de la Iglesia. Todo el que ama a Cristo amará suficientemente a sus prójimos como para instruirlos, conducirlos al Salvador y ayudarles en su preparación para el próximo regreso del Maestro. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. O celo. En buen sentido significa entusiasmarse en la búsqueda del bien, estar lleno de entusiasmo. Pablo estaba profundamente preocupado porque los corintios pudieran ser engañados y pervertidos por los falsos apóstoles. En mal sentido significa envidiar o celar, lo cual lleva a una rivalidad agresiva, belicosa. Dios está en un buen sentido celoso por su pueblo. Él no tolera rivales. Celo de Dios. Dios aprecia el amor de los suyos y le duele profundamente cualquier disminución de su afecto por él. Los corintios durante un tiempo habían dado a un rival el efecto que habían sentido por Pablo. La preocupación del apóstol por ellos no era un celo mezquino y humano, sino un celo como el de Dios. Os he desposado, es decir, dado en casamiento. En la antigüedad se contrataba a un intermediario para que hiciera los arreglos para el compromiso de un hijo y una hija. En realidad, entre los judíos un compromiso matrimonial tenía en ese entonces tanto valor como el casamiento. En este caso, Pablo era el intermediario entre Cristo y la Iglesia. La novia elegida podía quedar en casa con sus padres, o era entregada al cuidado y la protección de los amigos de confianza del novio hasta que éste viniera a buscarla con frecuencia, y pasaba mucho tiempo entre el compromiso matrimonial y la boda. Pero durante ese lapso, toda comunicación entre el novio y la novia se hacía por medio de un amigo de confianza, a quien también le correspondía instruir, preparar a la novia para el día cuando llegara el novio. La responsabilidad del amigo se consideraba sagrada. La infidelidad de la novia a veces se castigaba hasta con la muerte. En este caso, Cristo era el novio, la iglesia de Corinto la novia elegida y Pablo el amigo del novio. Pablo era el que había hecho los arreglos para el compromiso de los creyentes corintios con Cristo y anhelaba que la iglesia de Corinto permaneciera pura e incontaminada. El matrimonio se emplea con frecuencia en las Escrituras como una ilustración de la relación entre Cristo y su pueblo. El sumo sacerdote que simbolizaba a Cristo estaba autorizado para casarse únicamente con una virgen. La anhelante expectativa de la iglesia es encontrarse con Cristo cara a cara. El momento supremo en el antiguo ritual del casamiento era cuando aparecía el novio para tomar a su novia y llevarla a la casa para la fiesta de bodas. Pablo, como amigo del novio, pensaba en su gozo cuando Cristo regresara y él tuviera el gozo de presentarle a los corintios. Será un día de inmenso gozo cuando la novia contemple el rostro del novio y vea su gloriosa persona. Entonces el novio contemplará a su novia adornada con las blancas y puras vestiduras de justicia, y satisfecho la llevará a la casa de su padre. Pablo temía que esos falsos apóstoles emisarios de Satanás sedujeran a los corintios, así como la serpiente sedujo a Eva. En ambos casos, Satanás había preparado el maligno complot. Debido a que la serpiente se convirtió en el instrumento de Satanás para la caída de Adán y Eva y la entrada del pecado en el mundo, las Escrituras hablan con frecuencia de él como la serpiente. La teología de Pablo se basa en la narración bíblica de la caída del hombre como hecho histórico. Sentidos, pensamiento, mentes o inteligencias. La mente humana es el objetivo especial del ataque de Satanás. La corrupción de la mente de los creyentes de Corinto fue producida por los falsos maestros. Satanás corrompe la mente torciendo y cauterizando la conciencia,
Su obra es opuesta a la del Evangelio que purifica la conciencia. Satanás realiza su funesta obra cegando la mente de las personas ante la verdad, endureciendo y engañando sus corazones y esclavizando la razón a las pasiones. Hace que hombres y mujeres duden del amor de Dios y procura despojarlos del poder para elegir lo correcto. Ocupa sus mentes con cualquier cosa y con todo lo que los distraiga de dedicar su tiempo y atención a Cristo, su justicia y su reino. Se esfuerza por instalar en cada mente hostilidad y rebelión contra Dios. Extraviados, se pervierten o se corrompen. Se dice figuradamente que la gran ramera ha corrompido la tierra con su fornicación. En los tiempos bíblicos se consideraba la infidelidad después de un compromiso matrimonial como casi equivalente al adulterio después del casamiento. Pablo, como intermediario entre la novia y el novio celestial y guardián y protector de la novia elegida, debía dar cuenta de la iglesia de Corinto y no se atrevía a descuidar su deber. Por eso velaba por ella con celo de Dios. Y consideraba que esos falsos caudillos eran rivales que aspiraban a la mano y el corazón de la novia. Fidelidad, sencillez, sinceridad. La fidelidad es importante. Pablo habla de una fe indivisa y de una completa consagración a Cristo como muestra de fidelidad. Repetidas veces insiste en la virtud de la fidelidad a Cristo. La declaración de 2 Corintios 11:3, ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, niega enfáticamente la enseñanza de que un hombre no puede caer de la gracia, y que una vez salvo, salvo para siempre. Pues aún Lucifer, creado perfecto en belleza y carácter, cayó de su pureza y obediencia originales. Pablo reconoce claramente la posibilidad de que se disuelva el matrimonio entre los creyentes y Cristo mediante el poder corruptor de Satanás. Cuando esto ocurre, se rompe la unión entre Cristo y la novia. Las instrucciones de Dios para Adán y Eva fueron en el huerto del Edén muy sencillas. No dejó ninguna duda en cuanto a lo que exigía de ellos y lo que sucedería si desobedecían. Dios les dio una clara razón para que no comieran del fruto prohibido, pero Satanás presentó varias razones aparentemente buenas para comer de él. Cuán sencillas son la definición y la interpretación que Dios da del pecado. Cuán sencilla es la invitación de ir a Cristo. Cuán claro es el camino de la verdad y la rectitud. Y cuán tortuoso es el camino de las tinieblas y del error. Cuán sencillas y explícitas son las seguridades que da Dios y cuán hermosamente cristalinas son sus promesas. Cuán sencillo y real es el amor verdadero, mientras cuán confuso es corazón dividido. Cuán estrecho y angosto es el camino de la rectitud y de la vida, en contraste con el camino amplio y tortuoso del pecado y de la muerte. Génesis 2:15. Para que lo labrara y lo guardase. Habiendo preparado Dios una morada para el hombre, a quien había creado, lo colocó en ese huerto que era su hogar y le encomendó una misión bien definida, para que lo labrara y lo guardase. Esta orden nos enseña que la perfección con la cual salió la creación de las manos de Dios no excluía la necesidad de cultivar, es decir, del trabajo humano. El hombre había de usar sus facultades físicas y mentales para conservar el huerto en el mismo estado perfecto en que lo había recibido. El hecho de que el trabajo físico será una característica deleitosa de la tierra nueva indica que el trabajo no tuvo el propósito de ser una maldición. La comisión dada a Adán de guardar el huerto quizás sea una velada insinuación de que amenazaba el peligro de que le fuera arrebatado si no era vigilante. El verbo guardar significa custodiar, vigilar, preservar, observar y retener firmemente. Ciertamente parece irrazonable que se le pidiera a Adán que custodiara el huerto contra ataques de animales feroces, como algunos comentadores han interpretado este texto. En la tierra, antes de la caída, no existía enemistad entre los animales mismos ni entre el hombre y las bestias. El temor y la enemistad son los resultados del pecado,
Pero otro peligro muy real, la presencia de Satanás, amenazaba con arrebatarle al hombre ese dominio sobre la tierra y su posesión del huerto. Por otro lado, guardar el huerto quizás sencillamente sea un sinónimo de labrarlo. Tenemos la seguridad de que Dios no hace nada que afecte al hombre sin informarle primero en cuanto a las intenciones divinas. Si Dios, que solo hace lo que es benéfico para el hombre, estimó necesario informarnos de sus propósitos, es seguro que debe haber mantenido informado a Adán del peligro que amenazaba esta tierra. Versículo 21. Sueño profundo. Con el propósito de crear la compañera de Adán de su propio cuerpo, Dios lo hizo caer en un sueño profundo que puede compararse con la inconsciencia producida durante una anestesia. Y ciertamente fue una operación quirúrgica la que realizó Dios en Adán durante su sueño, al sacar una de sus costillas y llenar su lugar con carne. La trajo al hombre. Dios mismo celebró solemnemente el primer casamiento. Después de hacer a la mujer, la llevó a Adán, para que entonces ya habría despertado de su sueño profundo. Así como Adán fue el hijo de Dios, así también Eva podría ser llamada adecuadamente la hija de Dios. Y como padre de ella, Dios la trajo a Adán y se la presentó. Por lo tanto, el pacto matrimonial es adecuadamente llamado el pacto de Dios, nombre que implica que el Altísimo fue el autor de esa institución sagrada. Versículo 23. Esto es ahora hueso de mis huesos. Adán, reconociendo en ella la compañera deseada, gozosamente le dio la bienvenida como a su desposada, y expresó su gozo en una exclamación poética. Las palabras «esto es ahora» reflejan su agradable sorpresa cuando vio en la mujer el cumplimiento del deseo de su corazón. La repetición triple de esto, como está en el hebreo, vívidamente señala a ella sobre quien con gozoso asombro descansaba ahora la mirada de él con la intensa emoción del primer amor. Instintivamente o como resultado de una instrucción divina, reconoció en ella una parte de su propio ser. De allí en adelante debía amarla como su propio cuerpo, pues al amarla se ama a sí mismo. El apóstol Pablo hace resaltar esta verdad. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Las palabras de este versículo no pueden considerarse como una declaración profética de Adán, sino más bien como las palabras de Dios mismo. Son parte de la declaración hecha por Dios acerca de la ceremonia matrimonial. Estas palabras expresan la más profunda unidad física y espiritual del hombre y la mujer, y presentan la monogamia delante del mundo como la forma de matrimonio establecida por Dios. Estas palabras nos recomiendan el abandono de los deberes filiales y del respeto hacia el padre y la madre, sino que principalmente se refieren a que la esposa ha de ser la primera en el afecto del esposo y que su primer deber es para ella. Su amor por ella ha de exceder, aunque ciertamente no debe desalojar el amor debido a sus padres. Serán una sola carne. La unión del esposo y la esposa se expresa en palabras inconfundibles, existiendo como es en realidad unión de cuerpos, comunidad de intereses y reciprocidad de afectos. Es significativo que Cristo use este mismo pasaje en su vigorosa condenación del divorcio. Mis apreciados hermanos, esperamos que este mensaje nos haya llenado de gozo y de gratitud, que podamos entender el amor tan grande por el cual Dios nos ha amado y que dio a su Hijo Cristo Jesús para morir por nosotros, ese amor que se compara con el amor del esposo y la esposa, de un hogar fructificado para la honra y gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones. Gracias porque este mensaje ha llegado a nuestro corazón y ha puesto en nuestro ser, Señor, el deber de hacerlo mejor cada día para acercarnos a tu presencia. Queremos pedirte por cada petición de oración que tú conoces, oh Dios, que han dejado allí en los comentarios. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Oh Dios, en tus manos estamos cada día. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.